Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo sínodo de la sinodalidad. Esta mañana nos está acompañando la doctora Consuelo Vélez desde Colombia, Bogotá, así que le damos la bienvenida. Pero primero vamos a comenzar leyendo el decálogo que Padre Víctor Codina nos ha dejado. Hermana Mariví, por favor lo lleva adelante, mientras tanto yo voy compartiendo mi pantalla. Bueno, pues es un honor tener a Consuelo. Es una mujer bastante ocupada, apasionada por la vida, diría yo, y creo que no le da mucho tiempo para, yo qué sé, para estos espacios. Pero gracias, Consuelo, por darnos este rato. El Centro Espiritualidad, cierto, ha querido también provocarnos, ayudarnos. ¿Qué entendemos por sinodalidad como mujeres? ¿Qué estamos viviendo? Una cosa es la parte jurídica, jerárquica, otra parte es nuestra vida, ¿no? Algunas nos hemos metido, otras no. Sigue caminando la sinodalidad, pero al margen de muchas personas, ¿no? Entonces, Consuelo nos va a compartir desde su propia experiencia lo que está viviendo como teóloga. Consuelo, como dijo Vanessa, ella es colombiana, doctora en teología en la Universidad Católica de Brasil. También es profesora titular e investigadora 35 años de la teología de la Pontificia Universidad Javeriana y licenciatura también la teología en la Pontificia Universidad Javeriana, 9 años, actualmente docente, investigadora en la Fundación San Alfonso Fusa, profesora invitada a instituciones nacionales e internacionales, ponente nacional e internacional, miembro del Comité Teológico de la Conferencia Episcopal Boliviana, que es colombiana, y de varias asociaciones teológicas nacionales e internacionales. Cofundadora de la Asociación Colombiana de Teólogas. Eso yo soy consciente que es así, y realmente mucho más que esto yo creo que ella aporta a la iglesia. También, cierto, dentro de de su trabajo, de todo lo que es eh, trabajo profesional como teóloga, eh, tiene muchos libros que ha escrito, ¿no? Artículos y ponencias. Entonces, también cuando he leído todo lo que ha escrito, me ha encantado, Consuelo, porque tú haces una memoria con la historia de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, 50 años de Medellín, balance y futuro de la teología feminista latinoamericana, ¿no? Yo creo que pocas mujeres hacemos eso. Sí, entonces muchas gracias por todo el esfuerzo que haces. Puebla y Evangelium Gaudium, continuidades y tensiones, ¿no? Como una evaluación también qué ha pasado y qué está pasando, ¿no? Porque la segunda es la escrito por el Papa Francisco. María y la liberación de las mujeres en América Latina, por una iglesia pobre y servidora profética y samaritana, el cuidado de la casa común y los ecofeminismos de América Latina, por una iglesia y una espiritualidad profética y ecológica. ¿Será posible un ministerio ordenado sin clericalismo? Otra pregunta que se hace, ¿no? Este, yo creo que hay varias cosas que seguramente nosotras las reflexionamos como persona o como grupo, pero también es bueno escuchar de alguien que propone no solamente desde lo que piensa, sino desde lo que vive y también fundamentado, ¿no? En la Sagrada Escritura, en todo lo que es también las doctrinas sociales de la Iglesia, todos los documentos de la Iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es válido su aporte de Consuelo. La fe, la iglesia y el compromiso ético en el contexto pandémico, ¿no? No ha quedado quieta, ha seguido escribiendo. El feminismo y la cruz de Cristo, la participación plena de las mujeres del Vaticano II a Francisco, laicado y sinodalidad, ¿no? ¿Qué está pasando? Hoy yo creo que vamos por ahí. La cristología y mujer, una reflexión necesaria para una fe incluyente, para la salvación plena de las mujeres en la iglesia. Fratelli Tutti como propuesta para
pensar el mundo desde los pobres. Mujer, feminismo e iglesia. Un camino de dirección eclesial del Vaticano II a Francisco. La Cuarta Conferencia de Santo Domingo, presencia y liderazgo de las mujeres de la nueva evangelización. Eso y muchísimo más tiene Consuelo. Gracias, porque ya los títulos dicen bastante y son muy motivadores, ¿cierto? Para buscar y leerte. Seguramente algunas conocen y otras pues le hemos escuchado algo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Consuelo. Creo que eres una mujer que responde a estas búsquedas de tantas mujeres que estamos de repente quietas, sin hacer nada o haciendo algo, pero con poco fundamento. Muchas veces yo digo como mujer, ¿no? A veces nuestra opinión no vale nada porque también nuestra formación es muy pobre. Entonces yo creo que tu testimonio de vida nos ayuda como para motivarnos a las mujeres y a los hombres, ¿no? La iglesia, la sociedad nos necesita formadas, ¿no? En lo espiritual y en lo humano. Muchísimas gracias y vamos a leer también el decálogo que nos regaló Víctor, que anda igual por tus búsquedas. Lo vamos a leer juntos. Sínodo etimológicamente significa camino conjunto o comunidad en camino. Implica dos dimensiones, la comunitaria y la dinámica. De nosotros eclesiales. Aplicado a la iglesia significa en nosotros eclesiales, la comunidad de Jesús que camina hacia el reino de Dios. Fundamento teológico es trinitario. La iglesia significa el sacramento de la comunión trinitaria, que por la fuerza del Espíritu de Jesús camina hacia el reino de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos algunos modelos de sinodalidad. Por ejemplo, la vida de la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Hechos de los Apóstoles 2, 42 a 47. El Concilio de Jerusalén. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Hechos de los Apóstoles. 7:28. El quinto, esta dimensión comunitaria en la participan en aquello que afecta a todos, que se perdió en la época de cristiandad. En cristiandad del Concilio Vaticano II, 1965. Recuperó al presentar la iglesia como pueblo de Dios. Lumen Gentium 2, donde todos hemos recibido el bautismo de Jesús, la unción del Espíritu, poseemos el sentido de la fe, por la que el pueblo de Dios es infalible en su creencia. Lumen Gentium 2. El Papa Francisco ha asumido estas orientaciones del Vaticano II. Propone la sinodalidad como el estilo peculiar para la iglesia del tercer milenio y convoca un sínodo para 2023-2024 sobre la sinodalidad. Iglesia, comunión, participación y misión, con una participación previa de las iglesias locales, diocesanas, nacionales y continentales. La finalidad del sínodo no es producir documentos, sino hacer que germinen sueños,
profecías, esperanzas e ilusiones, curar curar heridas, tejer tejer relaciones, aprender aprender unos unos de otros, crear 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 un un imaginario positivo que ilumine ilumine la mente, enardezca el corazón y fortalezca las manos. Amén. Amén. Bueno, pues Consuelo, te doy la palabra. Tienes tú para apoyarnos. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Y pues aquí un gusto de estar en este espacio. ¿Sí me están escuchando bien? Sí. Muy bien. Vale. Bueno, van a ver que lo que acabamos de leer del sínodo del Decálogo de Víctor Codina, a quien tuve la oportunidad de conocer en algunos encuentros y pues siempre tan amable, tan humilde, tan cercano, tan realmente un gran hombre y un gran presbítero. Bueno, leyendo lo que ustedes lo que nos acabó de leer la hermana Mariví, van a ver que casi lo que yo les voy a decir es lo mismo, pero pues un poquito desde el punto de vista de la mujer intentando sacar eso. Yo me pregunté quién será que se copió, yo de él o él de mí, porque es que la última diapositiva tiene unas palabras del Papa del sínodo a los jóvenes. Y eso yo lo dije en una charla también. Yo no sé si yo se lo leí a él o él me lo leyó a mí, pero bueno, mucha pretensión la mía, pero lo que quiero decir es que estamos en comunión de más o menos recoger como las mismas ideas que el Papa dijo en un lugar, en otro, en un documento, en otro, para fortalecer pues esta reflexión sobre la sinodalidad. Tengo una presentación, voy a compartirla. Pues la presentación no tiene nada del otro mundo, es solo alguna letra como para ir siguiendo. Posiblemente no lea todo para también hacerlo un poquito más ágil, pero esta presentación se las van a mandar a ustedes, entonces pues ahí tienen el material. Yo pensaba pues primero hacer la exposición y luego que hablemos, así como en un plenario. Pero si ustedes ven que hace falta alguna pregunta en la mitad, pues levanten la mano que Vanessa, ella los ve y me interrumpe o algo así, pues para aclarar lo que haga falta. Entonces voy a poner aquí la presentación. ¿La están viendo? Sí, sí lo vemos. Bueno, entonces el tema que hoy pues me pidieron fue este, ¿no? Protagonismo de la mujer en la iglesia. Bueno, entonces miren, pues todo esto, querer hablar de esta sinodalidad, pues ya sabemos que es la propuesta que hizo el Papa, es lo que ahorita también leíamos en octubre del 2021. Ya estamos a mitad de camino, ya se hizo la consulta local, ya se hizo la fase continental, y pues todos sabemos que estamos a puertas de la reunión de octubre, ahora este octubre, dentro de 3, 4 meses. ¿Cuál es y luego habrá otra reunión el año entrante, pero digamos que esta es la primera reunión ya propiamente sinodal con los aportes de las anteriores fases. Ya empezamos a tener una novedad en este camino, o sea, el camino se ha ido modificando y esto es una parte positiva porque esto nos hace pensar en esta iglesia que tiene que ser más ágil, que tiene que ser capaz como de ir cambiando sobre la marcha, porque las circunstancias lo van exigiendo. Recordemos que la primera propuesta era que el sínodo se acababa este año y el Papa entonces lo prolongó hasta el otro año como para intentar que la escucha fuera más fuerte. Y ahora, para esta reunión, ¿cuál es como la novedad? Que por primera vez el Papa ha pedido que un 25% de la gente que va a ir al sínodo, que tradicionalmente solo han sido los obispos, porque lógicamente es un sínodo de obispos, pero esta forma que en sus orígenes el sínodo de obispos fue el esfuerzo que se hizo después de Vaticano II
de que los obispos hablaran. Miren qué cosa. Esto de hablar en la iglesia, hablar como comunidad, es algo que hemos ido adquiriendo poco a poco. Nuestra iglesia, como lo veremos ahorita, después de los orígenes, luego se fue acomodando a la sociedad, y al acomodarse a la sociedad empezó a tener esta estructura tan piramidal, donde parece que la única voz era la del Papa. Entonces, por eso digo que establecer el sínodo de obispos fue dar posibilidad a que los obispos también expresaran su voz en comunidad. Bueno, pues esta misma reunión ahora empieza a abrirse a los laicos. Y por eso para este sínodo un 25% de los participantes van a ser laicos, y el Papa ha pedido que la mitad de ese 25% sean mujeres. ¿Por qué especifica que sean mujeres? Pues por lo que vamos a ver justamente en esta charla, y que tal vez ustedes ya lo han visto en otros momentos. Dentro de los laicos, las mujeres hemos tenido menos oportunidades. Pero bueno, eso lo vamos a seguir viendo. La pregunta que nos hacemos ¿es posible la sinodalidad? Todo esto que ya lo tenemos un poquito conocido y que es tan bonito y que ahora yo voy a pasar rápidamente por lo que ya lo recordamos. ¿Es posible la sinodalidad con el lugar actual que ocupan las mujeres en la iglesia? Esta es la pregunta que yo quería como que trabajáramos acá. Bueno, todo esto es lo que ya acabamos de ver, de dónde viene la palabra sínodo, caminar juntos, cruzar juntos el mismo umbral, sería como la definición más etimológica. Detrás de la palabra sínodo también está la palabra concilium, que también viene de la palabra hebrea cajal, que significa comunidad convocada por el Señor. Lógicamente en el mundo civil, pues esta asamblea convocada por la autoridad civil, pero en la iglesia pues es convocada por el Señor. Entonces, en este contexto de una asamblea de un pueblo de Dios convocado en nombre del Señor, pues es que se puede entender esta palabra sinodalidad, que aunque la palabra pues ha existido lógicamente, pero realmente quien la puso sobre el tapete ha sido el Papa Francisco, porque esta palabra no se usó en el Vaticano II, pero el Papa con este término de alguna manera quiere recrear lo visto en Vaticano II, la iglesia como pueblo de Dios. Bueno, esta etimología que ya todos sabemos y que la hemos repetido tantas veces a lo largo de este tiempo del sínodo, la pregunta que nos seguimos haciendo y que hay que seguírsela haciendo lo más honradamente posible: ¿vivimos una iglesia sinodal? En nuestra iglesia caminamos juntos, y uno podría decir a primera vista que sí, y más, ahí lo pongo yo, perdón, si uno pertenece a una parroquia, si uno pertenece a un grupo apostólico, si uno tiene algún puesto dentro de la iglesia, entonces uno dice, pues claro, aquí me dan palabra, yo soy la coordinadora de tal cosa, conmigo confían tal cosa. Sí, hay ya pequeños espacios donde algún laicado tiene algún protagonismo, pero lo que es cierto, y es lo que a mí me preocupa más, es que a pesar de que sí hay algunos brotes de unos cambios en la iglesia, la realidad de la iglesia es más difícil, y por eso nos tenemos que preguntar a fondo qué es lo que está pasando con nuestra iglesia, y ahí pongo algunas de las cosas, no sé si son todas, pero bueno, los jóvenes se alejan masivamente de la iglesia. Hay escasez de vocaciones, disminuye la práctica sacramental, pues hay toda esta denuncia del clericalismo, los abusos sexuales, psicológicos, de conciencia. Y las mujeres denunciamos el patriarcalismo y la exclusión que tenemos de los órganos de decisión de la iglesia y, por supuesto, de los ministerios eclesiales. Estas realidades no son pequeñas, son preocupantes, y es las que tal vez tienen que permear estas preguntas que hemos hecho antes. ¿Vivimos una iglesia sinodal? Posiblemente si la viviéramos,
todas estas realidades que acabo de nombrar se darían menos, pues porque tal vez la gente estaría más implicada en esta tarea eclesial. Entonces, por eso, aunque el sínodo, pues en muchas partes, el hecho de haberse reunido, de celebrar, de hacer cursos, pues esto como que sí va alimentando la vida. No podemos como quedarnos en estos elementos, sino hacernos estas preguntas hondas para ver si después de este sínodo de la sinodalidad, donde pueda salir, donde las voces se puedan expresar, tomamos conciencia de lo que realmente pasa en nuestra iglesia y nos atrevemos a hacer algunos cambios. Como decía una de las premisas del decálogo que leímos al inicio el sínodo estaba presente, aunque sin esta palabra, en la iglesia de los orígenes. La iglesia de los orígenes fue mucho más una comunidad de iguales. Realmente el rito que nos hace miembros de la iglesia es el bautismo, que es para hombres y mujeres, mientras que para los judíos, por ejemplo, el rito es la circuncisión y sigue siendo, pero bueno, eso solo es para los varones. Entonces, ¿cuál es la novedad de los orígenes cristianos? Que para ser miembro de la primera comunidad, el bautismo es el que expresa esa pertenencia. Y esto que lo vamos recuperando poco a poco, esto siempre ha existido en los orígenes, pero se nos había olvidado. En los orígenes, los evangelios todos nos dan testimonio de que la primera que vio, que tuvo la experiencia de la resurrección de Jesús fue una mujer, María Magdalena. Y también, pues, por ejemplo, la carta a los romanos nos habla de Febe como diácono. La palabra diaconisa no existía en aquella época, pues no existían las palabras en femenino, porque entonces en el Evangelio aparece la palabra diácono en griego, lo cual ya da una buena posibilidad de que si se aplica esa palabra Febe, es el mismo diaconado de los varones. Lógicamente el diaconado de los orígenes no es el mismo diaconado de ahora, pero lo que quiero remarcar es que desde los orígenes, según los estudios que se han hecho sobre el diaconado femenino, pues ese diaconado corresponde al diaconado que se vivía en ese momento, igual para varones y mujeres. Curiosamente, en este pontificado se le pidió al Papa que abriera la posibilidad del diaconado para las mujeres. El Papa ha creado 2 comisiones para estudiar ese tema y ninguna de las 2 ha dado ningún resultado. O sea, parece que estos cambios que hasta tienen fundamento en los orígenes se hacen muy difíciles de dar. Hay una reticencia a cualquier cambio y esto hace las cosas bien difíciles. Pero bueno, en los orígenes había esta realidad de mucho más protagonismo de las mujeres en la iglesia. Lógicamente, pues esta iglesia que se va asimilando al imperio en la medida que crece y en la medida que le dan carta de ciudadanía, pues empieza a modelarse con el sistema social de la época, y el sistema social de la época también es este sistema patriarcal, este sistema masculino, y la iglesia empieza a acomodarse a esta realidad. Esa primera ya como acomodación a esa realidad se ve en cartas que se atribuyen a Pablo, pero que realmente pues la exégesis actual dice que no son de Pablo. Y aunque, por ejemplo, un texto en Corintios, que claro que Corintios sí es de Pablo y tiene un texto que también no es nada grato para las mujeres, pues la exégesis dice, o esto es una interpolación, o sea, que se escribe después, o simplemente pues responde a la presión que en el contexto ya se va haciendo para que la iglesia se acomode a la manera de funcionar del Estado, cosa que evite algunas persecuciones que ya se empezaban a dar. Bueno, todo esto son diferentes opiniones, interpretaciones, pero lo que es cierto es que algunos textos de la Sagrada Escritura pues nos han hecho mucho mal a las mujeres, y si no los contextualizamos en la realidad que se vivía en ese momento y los queremos vivir al pie de la letra, siguen siendo textos opresores para las mujeres hoy. Pues aquí, por ejemplo, dice, no permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre. Hasta hace muy poco y todavía en algunos seminarios
no admiten que una mujer enseñe teología dogmática, por ejemplo, o sea, las verdades más centrales de la fe. Luego en algunos seminarios ya les queda mal hablar de que no hay mujeres, ¿no? Que formen a sus seminaristas. Y entonces dicen, no, en este seminario sí hay mujeres que enseñan. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿y esas profesoras que enseñan? Bueno, enseñan psicología, enseñan computación, enseñan idiomas, enseñan, pues maravilloso que haya mujeres que les enseñen todo esto a los seminaristas. La pregunta es, ¿enseñan dogmática? En algunas partes sí, pues como ustedes vieron, la hermana Maribila y un montón de cosas mías que yo le mandé, pero no, la idea no era que leyera todo, sino que por lo menos tuviera algunos datos. Pero bueno, pues yo llevo prácticamente toda mi vida enseñando en la Facultad de Teología de la Javeriana, sí he enseñado dogmática, o sea, no se cumple en todos los lugares ese ejemplo que acabé de poner en los seminarios. Pero todavía en algunos lugares eso de que la mujer enseñe no es tan bien visto, el que la mujer se tiene que quedar calladita, el que la mujer tiene que cubrir su cabeza. Esto es complejo, ¿no? Porque esto lo vive la Iglesia Católica, lo viven los musulmanes, lo vive. Detrás es esta imagen de mujer donde somos sensuales y entonces hay que ocultar nuestro cabello, pues como para no tentar a los hombres. Eso es una cosa ahí muy compleja a nivel sociológico, psicológico. Todavía hoy eso, claro, también hay otros significados que respeto, pero bueno, los hombres justamente se descubren la cabeza. Justo es tomar estos textos de Pablo al pie, o no de Pablo, pero atribuidos a Pablo al pie de la letra, y querer que lo que en ese momento respondió a un contexto siga vigente hoy, cuando la sociedad hoy es bien distinta. Y ahí es donde uno se puede preguntar, las mujeres jóvenes pueden sentirse en sintonía con una iglesia que en algunas de sus planteamientos no va caminando al ritmo de lo que hoy las mujeres quieren vivir, buscan vivir, se dan cuenta que deben vivir. Que hay excesos, claro que hay excesos, pero ¿dónde no hay excesos? En los varones también hay excesos, en las mujeres, en todas pues cualquier realidad tiene excesos. Pero también hay cambios, y hay cambios con los que tenemos que aprender a caminar en lugar de rechazarlos de antemano porque pareciera que eso no es lo que siempre hemos vivido. Bueno, aquí como ven en otros textos, las mujeres cállense en las asambleas, no les está permitido tomar la palabra. Fuera de esos textos bíblicos que acabo de nombrar, pues ya dije, nuestra iglesia se organizó de manera piramidal y va a ser con Vaticano II cuando dice que la iglesia es pueblo de Dios en Lumen Gentium, que se vuelve como a sacar a la luz esta iglesia de los orígenes y entonces se vuelve a intentar esta horizontalidad entre los miembros del pueblo de Dios. Miren que aquí yo coloco línea visible antes de Vaticano II, entre el clero y el laico, porque es que antes de Vaticano II se decía, el clero es el que se enseña, el clero manda y el laico obedece, el laico aprende. Y al laico si se le confía una responsabilidad es porque el clero, pues bueno, se la da. Pero hay una diferencia esencial entre clero y laicado antes de Vaticano II. Con Vaticano II esa diferencia esencial se rompe. Todos somos pueblo de Dios, todos llamados a ser profetas, sacerdotes y reyes. Sin embargo, han pasado 60 años y aunque Vaticano II lo formuló, sigue habiendo como una línea invisible, por eso pongo invisible, porque esa línea invisible sigue hasta ahorita, sigue habiendo esa diferencia fuerte en clero y laicado, y la participación del laicado todavía no sigue siendo tan clara. Bueno, ya sabemos que en este sínodo justamente se está queriendo quitar esta línea invisible y en la práctica, como ya dije, pues bueno, se nombró una subsecretaria del sínodo, mujer. Esto ya, o sea, los subsecretarios pueden votar. Lo que está en juego es quién puede tener voz y quién puede tener voto en esa reunión sinodal. Hasta el momento solo eran los obispos
Y curiosamente, a los superiores mayores de comunidades religiosas masculinas, los papas les autorizaban a que votaran, los superiores que habían sido invitados al sínodo. En cambio, a las superioras mujeres que habían sido invitadas, a ellas no se les permitía votar. Eso es fuerte cuando uno lo mira desde acá, cuando uno ya tiene conciencia. ¿Cuál es la diferencia entre un superior mayor y una superiora mayor? O sea, generales de sus respectivas comunidades religiosas. El sexo, que son mujeres, parece que sí, porque a los hombres sí los autorizaron a votar y a las mujeres no. Entonces, por eso el nombramiento de la hermana Natalia como subsecretaria, que los subsecretarios sí tienen derecho a hablar y a votar, pues ya fue una novedad grande. Y ahora, pues como ya dije desde el inicio, la otra novedad es que un 25% vayan a ser laicos y también tengan derecho al voto. Aquí yo me puse a leer los resultados de las consultas de la etapa continental, los documentos que salieron de cada continente. Claro, me referí solamente a lo que tiene que ver con las mujeres, pero pues quiero hacer algunas alusiones para que veamos cómo en los 5 continentes la preocupación por la realidad de las mujeres está presente. Estos documentos se supone que los estudiaron allá en Roma y que hicieron un instrumento laboris que pues yo lo busqué si ya había salido, sé que ya se aprobó, pero yo no lo encontré, si ya salió pues yo no lo encontré. Pero bueno, estamos esperando ese instrumento que es el que va a llegar al sínodo. ¿Qué dijeron estos documentos de la etapa continental? Miren, el de América Latina y el Caribe. Bueno, aquí reafirma la dignidad fundamental de todo el pueblo de Dios, pero sobre las mujeres, entonces, ahí, ¿qué se debe profundizar? El liderazgo de la mujer, su contribución a la reflexión teológica, su participación en consejos pastorales, y alguna, aquí por ejemplo dice Cono Sur, o sea, en ese documento se consignan las frases que se dijeron en cada una de las regiones de América. Entonces, por ejemplo, en el Cono Sur, la participación de las mujeres es profecía, es un factor de esperanza. El documento de México y las islas del Caribe, la parte norte, digamos, las mujeres son las que sostienen la iglesia. Entonces, por eso se necesita apertura a la incorporación y su participación en los niveles de decisión. Y en otro lado dice, es necesario crear e instituir nuevos ministerios, en especial para las mujeres. Miren que las vicepresidentas de la SEAMA, de la REPAN, estos organismos que surgieron o que están alrededor de lo que fue el Sínodo de Amazonía, las 3 vicepresidentas acaban de estar con el Papa Francisco porque ellas fueron a preguntarle directamente en el Sínodo de Amazonía y lo que ellos pidieron fue que se creen ministerios para las mujeres en esas zonas de Amazonía. Y pues eso no ha avanzado. Y entonces ellas le fueron a preguntar, bueno, ¿para dónde vamos? Pues el Papa le respondió que sí, que está en proceso. No sé qué va a pasar, pero es un poco lento de todas maneras. En fin, aquí vuelven a decir, muchas voces consideran urgente la institución del diaconado femenino. Todo esto sigue siendo de América Latina, lo paso porque más o menos se sigue hablando de lo mismo. Pero miren lo que dice el documento de la Federación de las Conferencias de Asia. Han llamado a repensar la participación de las mujeres en la vida de la iglesia, dado que las mujeres jugaron un papel importante en la Biblia. Hay una necesidad en la iglesia de renovar las estructuras de gobierno que permitan la participación significativa de mujeres en todos los aspectos de la iglesia. Esto lo dicen las conferencias de Asia. Las de América del Norte. Hemos recorrido un largo camino, pero lamentamos el hecho de que las mujeres no pueden comprometerse por completo. Hay que abrir más espacios para ellas, sobre todo en la mesa de decisión. Se animó a la Iglesia de América del Norte a reconocer, discernir y promover el papel de la mujer para que tenga mayor presencia en la iglesia. No leo todo porque si no, pues no acabaríamos, ¿no? Las conferencias episcopales de África y Madagascar.
Las mujeres forman un mayor porcentaje de miembros activos en la iglesia. Ellas dan una contribución significativa para la vida de la iglesia. Muchas sienten que no les han dado un lugar suficiente en las estructuras para tomar decisiones en la iglesia. Hay una llamada a la creación de más oportunidades y estructuras para que las mujeres hagan más en la iglesia. En las conferencias de los obispos católicos de Oceanía, pues más o menos lo mismo, se expresó, aquí se especifica que se expresa una preocupación minoritaria de que a las mujeres todavía se les prohíba el diaconado permanente y el ministerio ordenado. Aunque muchas mujeres sirven en roles de liderazgo y de gobierno que no requieren ordenación, no se puede dejar de lado ese tema, hay que repensarlo. Aunque este documento dice que no era mayoritario el que pidieran el diaconado o el ministerio ordenado para las mujeres, pero todas, de todas formas, piden mayor participación de las mujeres. Este es el sínodo de las iglesias católicas de otro rito, del rito maronita, todo esto. Miren que estas iglesias también piden que se trate la vocación y el papel de la mujer en la iglesia, sobre su participación en la administración y gobernanza de la iglesia. Y buscando un poquito esto, yo me enteré que la iglesia maronita inició un sínodo de mujeres para repensar en su iglesia cómo debería ser el papel de las mujeres. Y se quiere que la conclusión de ese sínodo que ya inició, se implemente en la iglesia maronita. O sea, cuando se termine, ellos van a ver cómo las mujeres pueden tener ese rol más activo. Y por último, el documento de las asambleas continentales de Europa, lo mismo. O sea, lo que estoy diciendo es, las mujeres juegan un papel crucial en la vida de la iglesia, pero muchos hombres y mujeres se refirieron a que la iglesia excluye la plenitud de los dones de las mujeres. Entonces, lo que quiero decir con traer a cuenta lo que ya dijeron los documentos de la etapa continental. Por supuesto, dijeron muchas otras cosas en otros temas, pero lo que es cierto es que todas las reuniones continentales dedicaron algunas de sus reflexiones a la situación de la mujer. La mujer no tiene participación plena en la vida de la iglesia. ¿Por qué no tiene participación plena? Porque no puede tener voz en los órganos de decisión. Eso es lo fundamental y primario. Esto no se está refiriendo todavía a los ministerios, sino a que cualquier acción que se haga en la iglesia, al ser pueblo de Dios, el laicado tiene derecho a decir su palabra, porque el laicado, y las mujeres dentro de este laicado, por supuesto, no es más desde Vaticano II, y no lo fue en los orígenes, pero que luego se fue como configurando esa iglesia tan piramidal. El laicado participa plenamente del sacerdocio, del profetismo y de la realeza de Cristo por el bautismo, por lo cual tiene que ser un miembro pleno en la vida de la iglesia. Y por supuesto las mujeres también. Entonces, este primer nivel de no poder participar en niveles de decisión excluye a las mujeres y al laicado en general, pero bueno, las mujeres que son las que más participan de la iglesia. Y en segundo lugar, pues sigue este problema, porque es un problema, de los ministerios, no solo los ordenados, sino los ministerios eclesiales, que es lo que, por ejemplo, los del Sínodo de Amazonía piden, que se concedan ministerios eclesiales a las animadoras de comunidad. O sea, ni siquiera es que las ordenen presbíteras, pero que se reconozca su ministerio como dirigente de comunidad. Esto ya lo están haciendo, pero lo que está en juego es, bueno, pero esto sí lo reconoce la iglesia. Claro, ahí vienen unos problemas, ¿no? Hay que reconocerlo y entonces se instituye y luego se va a convertir en una estructura pesada y de pronto se deforma. Sí, ese es el peligro que hay. Pero si no existe esa estructura, llega un obispo nuevo y simplemente ya no existe esa estructura. Entonces ya quita a las mujeres del papel que están haciendo. O sea, es la complejidad de nuestra vida humana. Se necesitan estructuras para garantizar su continuidad
pero siempre habría que revisar las estructuras para que estas estructuras luego no se vuelvan tan rígidas e inamovibles que opriman la vida y no permitan seguir caminando. Bueno, este es el desafío de la humanidad, no es desafío solo de la iglesia, pero con eso tenemos que contar. Si esta es una petición tan honda de todas las conferencias episcopales, que se le dé más protagonismo a las mujeres en la iglesia, pues la segunda pregunta es, bueno, ¿y esto es que vamos a responder a una moda o realmente esto tiene fundamentos? Y como ya ustedes lo leyeron en el decálogo del padre Víctor Codina, aquí yo por eso digo que pareciera que estamos repitiendo, pero ahora lo quiero proponer pues desde esta experiencia, desde el punto de vista de las mujeres. La sinodalidad tiene su fundamento en la Trinidad. Esto no se pone en duda. Pero aquí viene una pregunta que teólogas como por ejemplo Elizabeth Johnson sacaron a la luz, ella es una teóloga norteamericana, sacaron a la luz y ella reflexionó sobre este tema y ella tiene un libro que se llama La que es, el misterio de Dios en el discurso teológico feminista, o sea, tratar la Trinidad desde el punto de vista de las mujeres. Porque ¿cuál es el problema? Que mientras la Trinidad se conciba masculina, un Dios Padre, un Hijo varón y un Espíritu que, bueno, que es como una paloma, no es ni mujer ni varón, son las representaciones que tenemos, no hay cabida para las mujeres. O sea, muy bien, el fundamento de la sinodalidad es la Trinidad, pero si la Trinidad la vemos solo con metáforas masculinas, ¿dónde podemos ver a las mujeres? No nos hacen falta las mujeres para ese fundamento trinitario. Y lo que tenemos que caer en cuenta, pues todo esto es la reflexión teológica actual, es el pensamiento de las mujeres. Lo que tenemos que tener en cuenta es que Dios no es varón ni mujer. Usamos metáforas masculinas y femeninas para hablar de Dios, pero Dios no es ni varón ni mujer. Jesús se encarnó en un varón históricamente, eso nadie lo niega, pero Dios, Trinidad, no es ni varón ni mujer. Por supuesto, entonces la misma Biblia utiliza metáforas femeninas para hablar de Dios. Y aquí es donde podemos ver un poquito, es posible hablar de Dios con metáforas también femeninas, como por ejemplo, la rúa en hebreo es el Espíritu Santo, rúa, la palabra en hebreo, es femenina esa palabra, entonces, ¿por qué no rescatar también el femenino para hablar de Dios? O por ejemplo a Jesús, Jesús es hijo de Dios, pero Jesús también tiene como título el título de sabiduría de Dios. La palabra sabiduría también es femenina, entonces también podemos imaginarlo con metáforas femeninas. En el Antiguo Testamento se habla que a Dios se le conmueven las entrañas. Esa metáfora pues es como más aplicada a las mujeres, por esto de que la mujer desde el seno materno ama a sus hijos, pero a Dios se le pone esas metáforas. Entonces, ¿cuál es el problema de nombrar también a Dios en femenino? En el Nuevo Testamento, la parábola del buen samaritano se conmueve para ayudar al caído en el camino. Por eso la teóloga que les nombré antes, su libro lo titula La que es, la, y no el que es. Haciendo alusión a esto, el uso de metáforas femeninas nos ayuda a desesencializar a Dios de lo masculino y nos permite hablar de Dios a imagen y semejanza de lo que la misma Biblia dice, que hombres y mujeres somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, las metáforas femeninas son apropiadas para hablar de Dios. Lo que pasa es que nos cuesta, no estamos acostumbrados, parece que vamos a cambiar la dogmática, ¿no? Recuperamos la creatividad del lenguaje, la posibilidad de tener metáforas mucho más amplias a la hora de hablar de Dios. Entonces, lo primero era el fundamento de la sinodalidad, de la Trinidad, pero mientras no hagamos el esfuerzo de
recuperar una trinidad con imágenes masculinas y femeninas, posiblemente no vamos a ver la exigencia de visibilizar a las mujeres en esta iglesia sinodal. Luego también, pues, la sinodalidad expresa la realidad de este pueblo de Dios en camino. Y aquí es donde, pues, yo quiero hacer como esta reflexión de que un pueblo que camina es un pueblo que se encuentra con novedades, es un pueblo que acoge situaciones distintas. Y a esto le llamo acoger los signos de los tiempos. La sinodalidad ha de mostrar la capacidad de acoger los signos de los tiempos. Y uno de estos signos es la realidad de las mujeres. Y si no queremos prestar atención a la sociedad civil, que habla tanto de la necesidad de visibilizar a las mujeres, pues prestemos atención a la síntesis de las conferencias episcopales de nuestra iglesia, donde en todos, como les acabé de mostrar, dedican unos numerales a esta realidad de las mujeres. Si no acogemos estos signos de los tiempos, pues no pareciera que seamos este pueblo de Dios en camino. En el mismo sentido, la sinodalidad se expresa en esta eclesiología de comunión. Y la pregunta es, ¿de qué manera de verdad volvemos a resituar las cosas como siempre debieron ser? ¿Y qué quiere decir eso? Que el sacramento fundamental es el del bautismo, porque es el que nos hace a todos profetas, sacerdotes y reyes al estilo de Cristo. El ministerio ordenado tiene que estar al servicio de este ministerio fundamental o de este sacramento primario. Y el ministerio ordenado es para servir al pueblo de Dios, no para mandar. Y también pues esto se ha ido recuperando con más fuerza, este sensus fide, o sea, el sentido de la fe de los fieles. El Espíritu Santo habla a través de todos los fieles. Y eso es lo que hay que poner en práctica para de verdad escuchar la totalidad de la inspiración del Espíritu y no solo aquella que parece que tienen los señores obispos. El Espíritu también se manifiesta al laicado, en el laicado. Bueno, ya hemos visto que el Papa Francisco ha hecho esfuerzos realmente por resituar el ministerio ordenado. El ejemplo que él puso de la pirámide invertida, yo en un principio cuando vi este ejemplo de que el ministerio ordenado, de que la iglesia tendría que ser como una pirámide invertida, en el principio cuando yo lo leí por primera vez, yo dije, bueno, a mí no me convence tanto la imagen de la pirámide porque es como voltear la tortilla. Antes el clero estaba arriba, ahora pongámoslo abajo, pero sigue siendo pirámide. Me gusta más la imagen de una iglesia circular. Pero todas las imágenes son limitadas y no expresan todo lo que uno quisiera decir. Pero ya después yo le he sacado como más partido a esta imagen de la pirámide invertida, porque en verdad que fue lo que quiso el Papa Francisco decir. El clero tiene que estar al servicio del laicado, no al revés. El clero tiene que ir a veces adelante, pero muchas veces en el medio y debe ir atrás del rebaño y debe tener ese olor a oveja, que fue lo primero que dijo al inicio de su pontificado. Eso ya no se ha vuelto a repetir mucho. Al inicio del pontificado algún obispo dijo, ¿qué es eso de tener olor a oveja? O sea, criticó esa expresión del Papa. No se ha repetido demasiado, pues porque pues a un clero que le llamamos excelencia, eminencia, pues pedirle que huela a oveja es como una contradicción. Pero bueno, es el Papa el que puso este ejemplo. El clero debe estar en la base del pueblo de Dios, al servicio del pueblo de Dios, como en una pirámide invertida. Entonces, detrás de todo esto, pues es una eclesiología de comunión, supone otra teóloga norteamericana, no es rumana, pero que vive en Estados Unidos, Elizabeth Schussler, pues también hace esta propuesta del discipulado de iguales, que es otra forma como lo propuso la conferencia de Aparecida. Todos discípulos y misioneros para que los pueblos en él tengan vida. La conferencia de Aparecida realmente, que es previa a este pontificado, comienza a abrir las puertas de este protagonismo laical.
En esa conferencia se invita a que todo el pueblo de Dios sea discípulo misionero. No es solamente la gente que se consagra en la vocación religiosa o sacerdotal, sino todo el pueblo de Dios está llamado al discipulado. Lamentablemente la conferencia de Aparecida tuvo un boom en ese momento. Luego, al volver, cuando se acabó la conferencia, en las parroquias, en algunas diócesis, se hizo como ese lanzamiento a la misión continental, y sin embargo eso pues decayó realmente y no se ha vuelto como a hablar demasiado de eso. Pero bueno, el Papa Francisco luego lo vuelve a sacar a la luz de alguna manera. Una iglesia que es comunión tiene que visibilizar a las mujeres. La sinodalidad se expresa en la catolicidad, o sea, en la universalidad. Y más o menos, pues es la misma lógica. Si de verdad nuestra iglesia es universal, pues la presencia de las mujeres en ella tiene que ser visible para que esta universalidad se exprese. Lógicamente, esa universalidad significa mucho más que las mujeres. Lo que yo estoy queriendo decir es que estos rasgos que son los fundamentos de nuestra iglesia y que el Papa o la Comisión Teológica Internacional, que elaboró un documento sobre la sinodalidad en la vida de la iglesia, que ese documento es el que estamos trayendo aquí, el que el padre Víctor Codina recoge en el decálogo que nos presentaron al inicio. Ese documento que hizo la Comisión Teológica Internacional lo que hace es mostrar cómo los fundamentos de la experiencia eclesial suponen la sinodalidad, porque cada una de estas notas de la iglesia son expresión de lo que tendría que ser la iglesia con el término sinodalidad, ese caminar juntos. Entonces, esta iglesia universal está llamada a esta realidad. El documento que les acabo de decir, como estas notas que fui trabajando, también habla de que pues la iglesia se fundamenta en los apóstoles. Pero aquí viene una pregunta que nos tenemos que hacer muy honda. Esta es María Magdalena en ese dibujo, pues la primera destinataria de la resurrección, ¿no? La apostolicidad abarca un triple significado. La iglesia fundada sobre los apóstoles, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. Pero la pregunta es, ¿los apóstoles son únicamente los 12 varones que el Evangelio nos cita con nombre? Sabemos que el número 12 responde a el nuevo pueblo de Dios a la luz del pueblo de las 12 tribus de Israel. De ahí el afán de que se mantenga el número 12 y que una vez que Judas ya no está más entre los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles buscan al sustituto de Judas para que siga el número 12. Expresión de ese nuevo pueblo de Israel que está fundado sobre las 12 tribus de Israel. Pero resulta que ya hemos tomado conciencia, y esto ya lo dijo Santo Tomás, no es que lo diga el Papa Francisco, que María Magdalena también merece el título de apóstol. Y Santo Tomás dijo apóstola. Santo Tomás no sabía eso del lenguaje inclusivo y sin embargo ya lo dijo. Lógicamente eso sigue costando al oído, porque como uno no está acostumbrado a las palabras en femenino, entonces le suenan mal y a uno le parece que está como dañando el lenguaje o que es redundante, pero cada vez se impone porque este es un signo de los tiempos. Y por ejemplo, la mayoría de personas, el Papa, los obispos, ya les está tocando saludar hermanos, hermanas, señoras, señores, o sea, parece redundante y sin embargo es un signo de los tiempos que se va imponiendo. Pero bueno, María Magdalena se le ha llamado apóstola, apóstol, y entonces aquí viene la pregunta, ¿seremos capaces en nuestro imaginario de modificar esos imaginarios? Y cuando hablemos de los apóstoles, ¿seremos capaces de ver la presencia de las mujeres en ese fundamento apostólico? Pues la fiesta de María Magdalena se le reconoce como eso, apóstol entre los apóstoles, y ya sabemos que el Papa Francisco pasó a fiesta la conmemoración de María Magdalena. Fiesta al mismo nivel que la fiesta del apóstol Pedro y Pablo. Entonces ahí es donde viene la pregunta. Tenemos que seguir reconfigurando estos imaginarios nuestros para ser capaces de ver
el fundamento apostólico, no solo con rostros de varones, sino incluir por lo menos lo que tenemos formulado, el rostro de María Magdalena en este cuerpo apostólico. Si fuéramos capaces de hacer eso, seguramente podríamos vivir mejor lo que dije antes del Espíritu Santo que se manifiesta en la comunión fidelium, o sea, de todo el pueblo de Dios, en la comunión episcoporum, o sea, los obispos, en la comunión ecclesiarium, o sea, de la iglesia, pues de lo que ya la iglesia recoge como propio de su sentir. La sinodalidad es más amplia que la colegialidad, o sea, los obispos, porque la primera implica a todo el pueblo de Dios, la sinodalidad, mientras que la segunda solo a los obispos. Por lo tanto, la enseñanza de Vaticano II sobre la sacramentalidad y colegialidad del episcopado es una premisa teológica para la correcta teología de la sinodalidad. Como ya les dije, la Comisión Teológica Internacional, pues en el documento que sacó, que en realidad no es esta carátula de este libro, esto es otro libro que salió como tantos que han salido de la reforma de estructuras y conversión de mentalidades, pero a propósito de la Iglesia Sinodal. Pero el documento primero, el de la Comisión Teológica Internacional, que habla de la sinodalidad en la vida de la Iglesia, enfatiza que para que haya una verdadera reforma sinodal, tiene que pasar por los diferentes niveles. ¿Y cuáles son esos diferentes niveles? Los sujetos, las estructuras, los procesos y los acontecimientos. ¿Quiénes son los sujetos? Ahí es donde viene toda esta realidad de las mujeres, de los varones, con sus particularidades. Los pueblos indígenas, los pueblos afro, la diversidad sexual, toda esta realidad que no es moda, es signo de los tiempos, es visibilización de lo que siempre existió, pero a lo que nunca habíamos como tomado conciencia o que habíamos rechazado o negado. Las culturas indígenas se rechazaron por siglos. Ahora es que las valoramos y entonces sale a la luz y el sínodo de Amazonía, pero todavía se rechazan. Todos sabemos que en el sínodo de Amazonía, cuando se llevaron los símbolos indígenas a la Basílica allá de Roma, allá, y por la noche, esos símbolos se sacaron de la Basílica y se botaron al río. Los tradicionalistas o fundamentalistas que no admiten que símbolos de los pueblos indígenas vayan a competir con los símbolos romanos, occidentales, de la tradición milenaria de la iglesia, pues sí, así se configuró la iglesia. ¿Pero es esa la iglesia o eso es una configuración histórica, contextual, que está abierta a cambiarse, a enriquecerse, a incorporar de nuevo lo que en los orígenes estaba por lo menos delineado, pero que se fue perdiendo a lo largo del tiempo y que en este momento estamos como en esa nueva manera de vernos y de incorporar estas nuevas realidades? Entonces, si la sinodalidad no visibiliza a los sujetos que deben constituir esa sinodalidad y no les da todo el protagonismo que merecen, posiblemente no vamos a tener esta iglesia sinodal. Como ya hemos dicho, pues las estructuras, y ahí es donde se pide, en esas estructuras, cómo hacemos que el laicado entre, que la mujer entre. El Papa está abriendo algunas estructuras para que esto sea posible, que se ha nombrado en la curia romana también más laicos. Quitó el nombre de congregaciones y ahora todas aquellas oficinas de la curia romana se llaman dicasterios. Ese cambio de nombre es porque congregación estaba muy ligado a los obispos. Entonces el dicasterio da como más posibilidad de que haya también laicos formando parte de esas dependencias de la curia romana, y pues así es una manera como de introducir al laicado en esos espacios que tradicionalmente han sido episcopales. Entonces, una reforma de estructuras, y bueno, ahí se está intentando hacer a través de procesos y acontecimientos, pues todo el proceso sinodal, otra manera de ser iglesia donde haya una mayor participación.
Ahora, siempre estamos con el peligro. ¿Será que después de estos 2, 3 años de sínodo nos vamos a quedar con un barniz superficial? O sea, hablar mucho de sinodalidad, 1000 cursos sobre sinodalidad, algunas consultas en algunos lugares, pero ¿quedará como un barniz superficial? ¿O realmente reformará, modificará las partes estructurales de la iglesia? La iglesia sinodal ha de ser esta iglesia participativa y responsable, donde el voto consultivo y el deliberativo pueda ser real en todos los miembros del pueblo de Dios. Lógicamente, somos una comunidad jerárquicamente estructurada. Los obispos de alguna forma son los encargados de mantener la tradición, pero no quiere decir que ellos, pues por la sucesión apostólica, pero no quiere decir que ellos tienen el poder, la totalidad de la tradición. El Espíritu se manifiesta en todo el pueblo de Dios, como ya lo hemos dicho. Si siempre hemos dicho que cuáles son las notas constitutivas de la iglesia, que la iglesia es una católica apostólica, y ahora se me olvidó el cuarto, bueno, no es romana, ahora se me olvidó, pero bueno, no importa. Lo que se está diciendo ahora también es, pues esta sinodalidad es una dimensión constitutiva, una santa católica y apostólica, son las 4 notas de la iglesia. Pues en este momento se está como diciendo, la sinodalidad también es esta dimensión constitutiva de la iglesia que debe manifestarse en su sentido más amplio como un modo de ser y actuar de la iglesia, en un sentido más específico, o sea, fundamentándolo teológicamente y canónicamente, y que eso se exprese en lo local, sínodos diocesanos, asambleas parroquiales, concilios particulares, consejos episcopales, patriarcados, etcétera, y en un sentido más concreto, pues en la realización puntual de los acontecimientos sinodales, en donde en las iglesias particulares de verdad se viva esta experiencia sinodal. Bueno, ya voy a ir terminando para que de pronto dialoguemos y pues en el diálogo se pueden enriquecer estos aportes que yo he dado, se pueden hacer preguntas, pero ya como para finalizar, pues cuáles son estas condiciones para la vivencia de la sinodalidad en la iglesia desde el punto de vista de las mujeres, que era el tema que hoy nos ocupaba, porque ustedes han hablado de sinodalidad todo el tiempo, pero queríamos un poquito esto desde el punto de vista de las mujeres. Pues bueno, mientras no se supere el clericalismo, las mujeres no tenemos nada que hacer. Ese ejemplo que puse de la formación de los seminarios, eso sigue siendo válido mientras no haya una formación donde el clero pueda ver que es uno más dentro del pueblo de Dios y que las mujeres no somos un peligro para el clero, no se va a poder tener ese reconocimiento de la voz de las mujeres en la vivencia de la iglesia. Yo sé que a nivel particular muchas mujeres tienen la experiencia que realmente los sacerdotes las valoran, atienden a sus voces, se fían de ellas, que ya hay presencia de mujeres en seminarios, en facultades de teología, como dije antes. Sí, eso ya es verdad, porque cuando uno dice esto, luego salen las experiencias personales, ¿no? Y entonces las mujeres dicen, no, pero a mí siempre me han tratado bien, el padre siempre cree en mi palabra. Sí, eso es verdad. Maravilloso que tú estés en ese nivel ya de ser reconocida, pero eso no es verdad en la Iglesia Universal. Y eso es lo que nos tiene que preocupar, porque a veces acallamos lo que es urgente, pues por mi experiencia personal, que tal vez es diferente, pero esa no es la experiencia de muchas mujeres y lo hemos visto en los documentos de las conferencias episcopales, no es que lo esté inventando yo, que eso todavía es una meta por alcanzar. Hay que incorporar en el pueblo de Dios, pues a todo el laicado, sin lugar a dudas, también a nivel de decisión y a nivel, pues, de todas las cosas concretas que realizamos en la iglesia, vivir esa sinodalidad, no solo como este sínodo de la sinodalidad que va a acontecer allá en Roma, sino en las iglesias locales. Esto supone el diálogo ecuménico interreligioso, porque cada vez nuestra iglesia tiene que situarse más en esta dinámica de diálogo y no de imponer su realidad. Y pues lógicamente en la propuesta de sinodalidad se
proponían 3 aspectos a poner en práctica. Y así se formulan en el documento de la Comisión Teológica Internacional. Encontrarnos es más que estar juntos, es descubrir el rostro del otro. Y para el caso de las mujeres, definitivamente es descubrir el rostro, perdón, que creo que ahora ya no sé ni si me fui para otro lado, descubrir el rostro de las mujeres. Sí, estamos llenando las iglesias, pero verdaderamente entendemos la situación de las mujeres. Miren que hace poco un organismo eclesial, propuesta de unos presbíteros, hacer una contrapropuesta a la violencia de género, porque es que toda violencia es violencia y no hace falta eso de meter violencia de género. Bueno, no sé si me van a entender el ejemplo, pero esto es un atentado contra la realidad de las mujeres. Cuando decimos violencia de género, estamos diciendo que en las sociedades patriarcales las mujeres llevan la peor parte. Tan violencia es que en tantos lugares hay feminicidios. Y lo que proponían estos santos varones es que no, que se acabe eso, que ya no exista más eso de violencia de género, que solo se hable de violencia. Y entonces es cuando yo me quedo sorprendida, pero a ver, ¿en qué mundo vivirán estos presbíteros? A nivel social, cada vez es más clara la necesidad de visibilizar la violencia de género para que no ocurra más. Y a nivel eclesial, pues este es un ejemplo puntual, esto no pasa en todo lado, pero me llamó mucho la atención que estas personas propusieran como que se acabara esa terminología de violencia de género. Me impactó tanto que últimamente siempre pongo este ejemplo y no sé si estos presbíteros me van a escuchar por algún lado. Claro que yo les dije a ellos que no estaba de acuerdo, lo dije explícitamente, no quedaron muy convencidos por lo que me pareció, pero a mí eso me escandalizó, porque realmente se escucha la realidad de las mujeres. Hay un encuentro con el rostro de las mujeres concretas que sufren violencia, que las matan por ser mujer, que les pagan menos salarios, que no se les reconoce su lugar en muchas instancias. Bueno, pues ahí está el desafío. Escucharnos es mucho más que oír. Y aquí, miren, yo el martes tengo una charla sobre dizque lo honesto y lo deshonesto de la ideología de género. Bueno, esperemos a ver qué es lo que vamos a decir los panelistas, pero detrás de esto lo que yo voy a decir es que mucho de lo que se le llama ideología de género es ignorancia, es no conocer las reflexiones feministas y de género, que son las que han permitido que hoy las mujeres tengamos voz, tengamos derechos, se nos defienda en muchas instancias. Sin estas reflexiones, las mujeres hoy no estaríamos en este curso, no podría estar yo hablando, no participarían de derechos, no podrían ser dueñas de sus propiedades, no podrían decidir por ellas mismas. O sea, hay mucha ignorancia porque no se escucha suficientemente. Como dije al principio, claro que hay muchas desviaciones, claro que hay muchas distorsiones, claro que hay que discernir, porque no todo lo que se está diciendo ahora es totalmente positivo, pero también hay mucha ignorancia respecto a la realidad de las mujeres. Y bueno, discernir como ejercicio continuo para responder a los signos de los tiempos. Y ahí pues es lo que acabo de decir, de alguna manera, discernir que no todo lo que se acusa como ideología de género es ideología de género. Hay que discernir qué es lo que sí es y qué es lo que no es. Con respecto a las mujeres, pues hay muchas barreras para superar, especialmente esas imágenes sobre la mujer que sigue siendo bastante negativa y que la tenemos a veces las mismas mujeres, ¿no? No queremos estar en grupos de mujeres porque nosotras mismas decimos que es que nosotras mismas somos muy conflictivas. Pues somos conflictivas igual que todos los seres humanos y los grupos de hombres también son conflictivos, también se pelean por el poder, también se hacen la zancadilla. Lo que pasa es que la mala fama la tenemos nosotras y fuera de eso nos la decimos nosotras de nosotras mismas. Sí, pasa eso muchas veces, pero no es por ser mujeres, es por ser seres humanos y los seres humanos somos así, competitivos, conflictivos. Desearíamos no ser así, sería lo ideal que no fuéramos así, todavía lo somos. Bueno, finalmente, aquí no me voy a detener demasiado,
el Papa Francisco en sus diferentes documentos y en sus diferentes alocuciones, sin lugar a dudas, defiende nuestra mayor participación en la iglesia, dice que tenemos un papel pues que tenemos que aportar a la iglesia, pero hay una pequeña pregunta al Papa Francisco. Él se cierra a los ministerios ordenados para las mujeres y a los ministerios eclesiales, porque todavía no los ha puesto en práctica en Amazonía. Y él dice que no, que mejor no abrir esa reflexión de los ministerios, porque las mujeres nos clericalizaríamos. No, pues esa no es la razón. Hay que desclericalizar los ministerios, por supuesto, pero entonces porque haya mujeres, ¿se van a clericalizar más o nosotras nos vamos a clericalizar? Hay que purificar el clericalismo, por supuesto, pero la pregunta es, ¿no necesitaremos de verdad hacer una reflexión, pero seria, no ya marcada por la negatividad, a que las mujeres tenemos derecho a una participación más plena en la vida de la iglesia y posiblemente algunos ministerios o a todos ministerios ordenados? Son cosas para pensar. El Papa Francisco dice que no, que él sigue con la doctrina de Juan Pablo II, de los papas anteriores, pues Juan Pablo II, que fue el que parece que dijo que el tema estaba cerrado, y el Papa Francisco repite ese aspecto. Pero las mujeres lo siguen pidiendo, y en los documentos del sínodo se sigue pidiendo. ¿Será que todas las mujeres estamos equivocadas o que las mujeres que hablaron en esos espacios sinodales están equivocadas, que no se debería pedir más eso? ¿O será que la iglesia tiene que de verdad hacer una reflexión seria? Bueno, pues en eso estamos, en esta realidad de todo esto que dije es lo que está en estas diapositivas, que como ustedes las van a tener, pues luego lo pueden leer con más dedicación. Las preguntas que se propusieron para el sínodo fueron: ¿cómo se realiza hoy a diversos niveles ese caminar juntos que permite a la iglesia anunciar el evangelio de acuerdo a la misión que les fue confiada? ¿Qué pasos el Espíritu nos invita a dar para crecer como iglesia sinodal? La pregunta que lanzo yo hoy en este espacio de diálogo es: esas preguntas que fueron las fundamentales, si les ponemos rostros de mujer, ¿cómo las responderíamos? ¿Se realiza ese caminar sinodal donde las mujeres de verdad participan plenamente? Y si no se realiza o se realiza parcialmente, ¿qué pasos deberíamos dar para crecer en una iglesia sinodal donde de verdad haya esa visibilización de las mujeres? Por supuesto, el primer invitado es el Espíritu Santo, hay que disponernos a la escucha, pero el Espíritu Santo sopla donde quiere. El Espíritu Santo es mucho más audaz que nosotros creemos. Ya a Jesús, el Espíritu Santo que movió a Jesús en su vida histórica, le hizo ir más allá de la ley establecida. A Jesús le preguntan: ¿y por qué curas en sábado si podías curar los otros días de la semana? Y Jesús realiza esas acciones movido por el Espíritu, como nos dice Lucas 4 al inicio de la misión de Jesús. Y Jesús lo que responde es, o sea, pues no lo responde así, pero más o menos se podría intuir: Jesús cura en sábado porque muestra que el Espíritu Santo va más allá de las leyes establecidas cuando esas leyes oprimen a los seres humanos. Lo que interesaba era curar a esa mujer, no esperar a que fuera lunes para curarla, sino curarla. Y el Espíritu Santo va por encima de cualquier estructura, de cualquier ley, cuando eso no está respondiendo a las necesidades de las personas. El Espíritu sopla donde quiere, rompe, hace todo nuevo cuando de favorecer la vida de los seres humanos se trata. Por tanto, la pregunta es: ¿no será que no escuchamos suficientemente al Espíritu para esa vivencia de una iglesia sinodal? Podemos caer en el intelectualismo, en el formalismo o en el inmovilismo, pero a lo que nos está invitando todo este proceso sinodal es a superar esos peligros que el Papa dice y a dejar que el Espíritu verdaderamente sople.
caminar juntos, para caminar juntos es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu en una mentalidad verdaderamente sinodal, entrando con audacia y libertad de corazón en un proceso de conversión. Como estamos viendo lo de las mujeres, yo por eso pongo ahí entre paréntesis conversión feminista, o sea, conversión a esas demandas del feminismo que nos han conseguido lo que nunca debíamos haber perdido, los derechos fundamentales para realizarnos como personas plenas. La palabra feminismo también tiene muchas idas y vueltas y está como demonizada. Parece que hablar de feminismo es hablar de, yo no sé, de mujeres marimacho, decimos aquí en Colombia, no sé si esa palabra se entiende allí, pero esas son distorsiones que también se pueden dar en el feminismo. El auténtico feminismo, los movimientos feministas son los que nos han conseguido derechos. Si no hubieran existido movimientos feministas, como ya lo dije antes, ni yo estaría hablando aquí, ni ninguna mujer estaría participando de este curso, porque no tendríamos derecho a la educación y mucho menos pues a decir estas cosas que estamos diciendo aquí. Y finalmente, miren que esta palabra, que es lo que Víctor Codina puso en su decálogo en el número 6, y que yo también lo tengo aquí, eso es del discurso de Francisco al iniciar el sínodo de los jóvenes en 2018. Recordemos que la finalidad del sínodo y por tanto de esta consulta no es producir documentos, sino hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé fuerza a las manos. Bueno, muchísimas gracias por su escucha, disculpen lo largo, y pues ojalá que podamos compartir un poco y ustedes se enriquezcan con sus aportes y cuestionen lo que yo dije, porque yo me atrevo a decir cosas, pero justamente pues es para provocar un poquito y que entre todos sigamos discerniendo qué es por dónde podríamos caminar para que nuestra iglesia sea verdaderamente sinodal. Muchas gracias, Consuelo. Realmente muy enriquecedor toda la charla. Y como tú lo dijiste, sí es momento para que podamos conversar entre todos. Los invito a todos los demás que puedan encender su camarita. Así ya Consuelo los ve, los conoce. Y pues alguien quiere hablar, quiere tomar la palabra, es el momento. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Uy, medio tímidos están. Bien, bien. Creo que el padre Pablo había levantado un Sí. dedo, por lo menos. Sí, no, es que doy gracias por la referencia a Elizabeth Johnson, que creo que es muy importante leer su libro. Es muy importante, muy interesante. Y no sé si está disponible en español. Sí está disponible en español, sí, ya está disponible. Ah, qué bien. Y está disponible en virtual también, o sea, en la red está por ahí la versión virtual también. Pues, pirata, pero bueno, ustedes saben que ahora los libros digitales andan por el mundo y ese libro también anda por ahí. No es difícil conseguirlo. Ah, qué bien. También sería en esta línea enviar, ¿no? Todo lo que mandaste tú en tu presentación, en tu hoja de vida, ¿no? Los libros que tienes. Es interesante como él ha hecho como proceso con todo el camino de la Iglesia, ¿no? Del Vaticano, del Papa. Creo que es muy, muy interesante. A ver, pregunten alguna duda que nos nace, ¿cierto? Al escucharle a Consuelo. Personalmente siento, ¿no? Como mujer, el desafío para que se cumplan los sueños que tenemos
Primero, tomar conciencia nosotros, en el sentido de que todo bautizado, toda bautizada, pues somos iguales, ¿no? Sin embargo, yo creo que nos falta, ¿cierto?, dar ese paso, porque a veces nuestra formación ha sido muy clerical, ¿no? Entonces eso yo creo que hacer conciencia de ese clericalismo que está en uno mismo, en una misma, cuesta, ¿no? Entonces el primer paso que siento yo es hacer ese trabajo personal de conversión para adentro, ¿no? Cómo, de dónde vengo, quién soy, a dónde y qué sueño, ¿no? Qué tipo de iglesia, ¿no? Es la iglesia sinodal, cómo, ¿no? A nivel personal, comunitario, laica, familia, ¿no? Entonces, en ese sentido veo así como el desafío grande en mí misma para que se dé este paso. Otro desafío grande veo de las mujeres, ¿no? Sobre todo de la vida religiosa, somos muy hacedoras, muy trabajadoras, incansablemente. Estamos en los lugares muy marginales. Nosotros en este momento tenemos casas en la Amazonía, tenemos casas en el altiplano, ¿no? En lugares tan adversos. Estamos ahí acompañando a la gente. Eso hace que no actualicemos también nuestra formación, ¿no? Entonces, pues nos falta formación, nos falta así creer que nosotros podemos, ¿no? Para hacer una iglesia circular, una comunidad, una gente o bautizados que sientan que tienen poder en donde están, ¿no? Hay indígenas que son ministros de la palabra, a veces puro hombres, pero falta dar ese otro paso, ¿no? Entonces, en ese sentido veo como muchos desafíos cuando tú hacías toda la narración de los temas, Consuelo. Me desafío personalmente, pero también siento que está en cada una de nosotras que estamos aquí y en cada uno. Entonces, yo creo que la sinodalidad se dará cuando nosotros sintamos eso, ¿no? Y lamentablemente en estos lugares la sinodalidad la hemos escuchado, pero de palabra, no actuando, no siendo convocadas directamente, ¿no? Entonces, de repente a veces te quedas quieta y no te atreves a introducirte, ¿no? Entonces te falta dar pasar ese miedo, yo creo, ¿no? Entonces también hace falta habilidad, sabiduría, y que la tenemos las mujeres, ¿no? Entonces nos falta así ese atrevimiento. Muchísimas gracias, creo que nos has dado bastante para poder reflexionar para nuestras comunidades de base o nuestros grupos, trabajar mucho en los colegios, en todo lado, ¿no? Cómo esta circularidad se tiene que dar desde pequeños, desde pequeñas, ¿no? Muchísimas gracias, creo que la sinodalidad no se compra, sino se vive, ¿no? Entonces, pues gracias de veras. Muchas gracias, hermana Maribel. Si alguien quiere tomar la palabra, Quería hermana Egidia. agradecer a A ver, la expositora, que ha sido muy iluminadora y motivadora su ponencia. De verdad que nos motiva a que podamos profundizar, podamos prepararnos más como nosotras como religiosas para poder también aportar allí donde nos toque trabajar. Pero mi curiosidad era, desde su punto, mejor dicho, su opinión personal, ¿cuál es el temor de que la participación de las mujeres en la iglesia? ¿Por qué no aceptan en esas comisiones, no aceptaron que participen las mujeres? Entonces, su opinión personal, ¿cuál es el temor? Yo sinceramente creo que hay una cuestión de poder que no se quiere soltar. Eso sería como la razón sociológica, por decir así. Y luego hay como la razón cultural o la tradición que da mucho miedo como a cambiar lo que siempre fue de una manera.
Entonces, las culturas no se cambian fácilmente, ni siquiera a nivel religioso, sino a la cultura social uno intenta cambiar algo y eso, uno está, es como que las personas tenemos tanto apego a las tradiciones que nos cuesta trabajo abrirnos a lo nuevo. Entonces, yo creo que también pasa eso y en lo eclesial entonces se le da como también el ala de divino, ya no es solo una tradición eclesiástica, sino que como que es de Dios y entonces les da miedo como a romper las tradiciones de la iglesia, como que a no ser fieles a lo de los orígenes. Entonces, pues no se abren a esos cambios. Pero teológicamente, bueno, y no se estudia teología, lo que dice la hermana Maribí. O sea, teológicamente no hay ninguna razón para que no se le dé la ordenación a las mujeres. Lo que pasa es que la mayoría de personas no se ponen al día en esta teología actual, que ya con la riqueza de la exégesis, con la hermenéutica, que es la que nos ha dicho que hay que interpretar absolutamente todos los textos, no solo lo religioso, todos los textos humanos. El ser humano es un intérprete, entonces siempre tenemos que estar interpretando. Esa verdad objetiva no existe en el sentido como de algo fijo e inmutable, existe en la mejor verdad que tenemos en cada momento, con todos los datos que tenemos. Entonces no se abre la iglesia a eso. Y las comisiones que el Papa nombra, por ejemplo, nombra 12 personas, 6 que están de acuerdo y 6 que están en desacuerdo por sus escritos. Entonces no pueden llegar a ponerse de acuerdo porque ya uno por los escritos de cada una de estas personas, uno se da cuenta por qué línea van. Si el Papa osara poner una comisión donde fueran 7 y 6, de pronto entonces salía para bien. Pero a veces queremos ser tan ecuánimes que entonces no hay salida. No sé, pero yo creo que es una cuestión de poder. En el fondo es una cuestión de poder. Aunque no se diga y suena muy feo. Pero bueno, así han sido los abusos en la iglesia, una cuestión de poder. Y eso es así, eso no es mentira. Que el clericalismo ha ejercido demasiado poder y por eso ha podido tener el abuso. Pues eso es una cosa muy compleja también a este otro nivel de los ministerios. No se quiere perder el poder del nivel de decisión, no se quiere compartir. Entonces, creo yo, pero bueno, ojalá me equivoque y yo no sé cuál sea la causa, porque es difícil, pero es mi opinión. Bueno, sí, tiene la palabra, no sé su nombre, Galaxy, dice. Ana María. Ana María. Ah, ya. Bueno, gracias. Sobre todo, felicidades. Me parece una exposición absolutamente valiente. Todo aquello que pensamos y sentimos las mujeres y no lo teníamos bien delimitado en nuestros espíritus, en nuestras almas, en nuestros cerebros. Creo que de aquí para adelante vamos a ser más valientes. Todo eso yo lo intuía, lo soñaba. Si las mujeres somos la fuerza en este mundo, ¿por qué siempre estamos detrás? ¿Por qué no tomamos nuestro lugar? Creo que llegó la hora de tomar nuestro lugar para que la sociedad pueda cambiar. Es con el aporte activo de cada una de nosotras. Entonces, yo diría, no tengamos miedo, así como nuestra conferencista, la doctora Consuelo, lo ha hecho, nos ha dado las pautas, nos ha mostrado el camino. Me pareció excelente la exposición. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Ana María. ¿Alguien quisiera hablar? Tengo micrófonos encendidos ahí. Gladys, Fernando. Sí. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos, un gusto saludarlas. Yo me recordaba con gracia lo que sucedió en el seminario. Yo estaba en el seminario cuando empezamos a vivir el Concilio Vaticano II. Y entonces uno de los prefectos de disciplina tuvo la iniciativa de organizar grupos, o sea, para que discutamos el reglamento interno del seminario, si estábamos de acuerdo con todo y qué cosa había que mejorar. Nos pusimos a la tarea, todos, con un entusiasmo increíble.
Pero cuando entregamos los resultados, nos llegó la peor reta del mundo, porque habíamos roto las costumbres, las tradiciones de la y que en la iglesia era condenada por el infierno la autoformación. Entonces nos quitaron no solamente lo que habíamos logrado, sino todo lo que proponíamos. Bueno, yo tengo miedo de eso, tengo miedo porque conozco a la iglesia, tengo miedo por esa falta de sensibilidad por una parte y por eso el exceso de poder que hay. Yo pregunto ahora a mis colegas, más, algunos mucho más jóvenes que yo, qué piensan del sínodo, y levantan los hombros, ¿no? O sea, como que decir, cambiemos todo para que no cambie nada, ¿no? Entonces, hay que rezar mucho para que el Espíritu actúe, para que este planteamiento tan original, tan lindo, tan profundo, se haga realidad. Yo los acompaño cada día con mi oración de viejo. Amén. Gracias, Padre Fernando. Sí. Pero bueno, yo creo que en la medida que uno se vaya, que le dé palabra a esto, que reflexionemos, o sea, no va a cambiar de arriba para abajo, puede que cambie de abajo para arriba. En la medida que uno vaya teniendo más conciencia y más formación y más capacidad de gestionarse, pues vamos intentando hacer una iglesia sinodal de abajo para arriba, porque lo de arriba, pues al Papa Francisco muchos no le siguen, lo critican, y el sínodo se puede quedar en eso, en mucha reunión, y de todas maneras ha habido alguna manipulación ya en el sentido de que quienes han sido invitados a las consultas y todo eso. En algunos lugares sí han invitado como a gente diferente, pero en la mayoría han invitado a la misma gente que está con la misma gente, que más o menos van a decir lo mismo. Entonces es complejo. Pero bueno, por lo menos esas cosas quedan escritas y entonces uno tiene como de dónde agarrarse para seguir empujando otra manera de percibirse como iglesia. Y si no cambiamos, la iglesia se va quedando cada vez más reducida. Lo que yo dije en la primera línea, en la primera diapositiva o en alguna de esas, los jóvenes se están yendo de la iglesia, las mujeres se están yendo de la iglesia, las prácticas sacramental cada vez es menos. Entonces, bueno, pues vamos a quedar nosotros para cerrar la puerta, como dicen, pero no es tan real que en nuestras sociedades la iglesia esté siendo como ese lugar donde va. Todavía en algunos lugares hay mucha gente participa, pero en las grandes ciudades cada vez menos, pues las vocaciones, ustedes aquí hay religiosos, pues cada vez hay menos. Y a mí no me extraña que haya menos vocaciones, porque yo que doy clases a hermanas en formación y a muchachos en formación, y pasa lo de las estructuras que usted acaba de decir, Padre Fernando. O sea, lo que ellos le cuentan a uno es todo lo que ustedes nos enseñan aquí en teología no tiene nada que ver con lo que vivimos dentro del convento. Entonces ellos, no sé si nosotros somos los culpables de que se salgan de la comunidad, yo creo que sí, pero somos culpables bien, porque es que lo que estamos enseñando no es mentira, es así como debería ser. Pero las comunidades no acaban de pensarse de otra forma, de entender la formación de otra manera. Entonces, algunas comunidades religiosas, ¿cuál es la decisión que han hecho? Y eso es verdad, aquí en Colombia por lo menos, sacar a las religiosas de estudiar teología. Y entonces la llevan por ahí a la CRC o a no sé dónde, que no demerita, pero no es lo mismo que una facultad de teología. Para a ver si las mantienen más tiempo. Y sí, las mantienen más tiempo, pero cuando ya la persona pasa esa etapa de formación, algunas también se salen, porque no, la estructura resulta muy anacrónica con respecto al mundo de hoy. Pero perdonen, no quiero juzgar las comunidades de las que están acá. Yo estoy contando lo que yo veo en la facultad donde yo trabajo y a mí me duele mucho que las personas empiecen a salir de sus comunidades. Pero las razones que dan son verdaderas y uno dice, pues sí, aquí lo que quieren es que tú seas infantil, lo que quieres es que seas callada, que no pienses, que obedezcas ciegamente, que te sacrifiques. Y eso pues no, la juventud hoy ya no lo acepta así, porque ya la mujer se siente capaz de vivir sola.
no de estar dependiendo de quién la cuide. Entonces, porque antes era un poquito eso, ¿no? O te casas o te metes religiosa. No, hoy la mujer se sale de la comunidad y hace cosas muy interesantes. Pero a mí me gustaría que siga la vida religiosa, pero es que si no cambian esas estructuras, realmente es bien difícil que las jóvenes de hoy puedan meterse en esos grupos. Una cosa que nos daba un poco de risa en las reuniones de gente joven de la iglesia, cuando yo era joven hace muchísimos años, era que o adquirían el tono de la comunidad italiano, español, o atendían maneras y costumbres y hasta las comidas, ¿no? Se comían paellas, se comían no sé qué, pastas, bueno. Pero al hecho que me voy, y que es el que más me preocupa, y usted ya lo ha mencionado, es que nuestras iglesias se vacían. Aquí no se vacían, evidentemente, porque aquí lo que manda es una religiosidad popular muy fuerte. Entonces uno puede ver las iglesias rebalsando. Pero me pregunto si ese estar repleto en las fiestas significa que estamos en una iglesia viva o es simplemente un concurso de tradiciones y de bailes y de folclore, pero que no significan nada interiormente, ¿no? Y bueno, he discutido mucho, yo he defendido muchísimos años la religiosidad popular, he tenido mis discusiones con el padre Codina también, pero yo creo que cada vez más la religiosidad popular se ha distorsionado y ya no obedece a los pensamientos que traían los concilios, los encuentros de América Latina, de que es una manera de expresión de fe, sino es expresión de cultura, de baile. Perdón, gracias. Gracias, padre. Creo que Gladys había levantado la mano hace un tiempito también. Gladys levantó, Gladys. Sí, gracias. Mira, te agradezco, Consuelo, por tu charla. Bueno, realmente para mí es un kairos, porque yo soy de las hijas de la caridad, lo primero, ¿no? Y cuando era joven, porque ahora ya soy mayor, y en la universidad yo quería hacer mi tesis sobre el ministerio del sacerdocio en la mujer. No lo pude hacer porque la teóloga potente es la hermana, ella era nuestra docente, dice, la universidad no está preparada para escuchar. Entonces busqué otro tema, el celibato en el sacerdocio de los varones, ¿no? Cuestionando el sacerdocio. Y también me dijo, mira, tampoco está preparado y menos tú te van a decir quién eres tú, ¿no? Para cuestionar. Terminé haciendo mi tesis sobre ecumenismo, que también era un tema pues muy álgido también, o que estaba resurgiendo recién, pero bueno, ese es el proceso. Y yo para hacer quería hacer la tesis sobre el ministerio de la mujer, yo había estudiado incluso de derecho canónico, ¿no? Y ver si había alguna cita, algo también en la Biblia que diga que no. Pues no hay, sabemos que no hay, ¿no? Pero siento que hay mucho temor, lo que tú decías, ¿no? A perder el poder, porque en sí la iglesia como tal estructurada no ha nacido así. Ha sido más libre, más fraterna, más abierta, no había esta estructura tan cerrada que pesa mucho para el anuncio del reino de Dios, ¿no? Entonces creo que es muy lento esta situación de avanzar. Yo ya llevo más de 30 años en la comunidad, pues de aquel tiempo a ahora, y como decía el padre Fernando también, ¿no? Muy lento estos cambios, pero sí el reto que tú nos das es que nosotras y nosotros podamos hacer ese reto, ese desafío, empezar, pero no es tan fácil, porque nos encontramos también en estructuras de la vida religiosa que también por los años va pesando, aunque mi comunidad ha nacido diferente, hemos sido siempre de salida con otra estructura, ¿no? Sin embargo, nuestras comunidades religiosas tienen algo que aportar y rescatar, como también toda la vivencia laical, ¿no? Entonces, yo siento que, uno, agradecerte, y es un kairos, un momento, una oportunidad de volver a levantarnos con esperanza de que podemos hacer algo. Quizá nosotras no vamos a ver estos grandes cambios, pero lo poquito que podamos hacer va a ser algo que nos va a ayudar a ir construyendo para la generación que viene, ¿no? Y dos, bueno, no sé cómo más ser
ser levadura en la masa, porque está tan lento la cosa que pesa el sínodo, como tú decías, hablamos bonito, muy lindo, todo maravillosamente, pero no baja todavía, no baja. Y nuestros pastores, si de uno dependiera, le sacaríamos algunos pastores, ¿no? Pero son tan rígidos, tan clericales, que ni se les puede cuestionar. O sea, es tan duro eso que uno dice, ¿qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿En qué iglesia? ¿Será que realmente el Espíritu está ahí? ¿O qué está pasando? ¿No? Bueno, ese sería mi comentario, mi inquietud, y bueno, muchísimas gracias, y que los pocos y las pocas que estamos acá, pues sigamos llevando hacia adelante, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias. Gracias, hermana Gladys. Bien, si alguien más tuviera alguna consulta, algún comentario, algún aporte que hacer. Raimunda, ¿sí? Sim, Habla. Claro, el micrófono es tuyo. Ah, tá. Só quero agradecer, sim, de coração, por tudo que Consuelo nos compartilhou hoje, que realmente é um desafio para a nossa vivência, e eu pensava em mim, né? Como começar por mim também esta mentalidade, né? Esta mudança, né? Que é um desafio constante. E gostei muito quando ela finalizava a questão do caminhar juntos, significa nos deixar educar pelo Espírito, né? Nem sempre eu deixo a igreja, a gente tem que estar se refletindo neste caminho de sinodalidade. Então, obrigada, graças de coração mesmo por esse convite, esse desafio constante. Obrigada. Obrigada a você. Gracias, Raimunda. Bien. Antes de cerrar, pregunto nuevamente si alguien tiene algún comentario, alguna consulta que hacer. Creo que no. Agradezco que nos han dado esta charla muy bonita y muy desafiante y bueno, sigan adelante. Yo tuve en el CELAM un compañero que se llamaba Mauricio Vélez. ¿Será pariente suyo? Ahora es obispo y creo que es un conservador, obispo en Medellín, pero no tengo contacto hace mucho con él. No, no es familiar mío, no. Y si está en Medellín, de pronto sí es conservador. No todos son, pero la arquidiócesis de Medellín sí es un poquito conservadora, pero seguro que hay gente que no lo es tanto, quién sabe. Bueno, aquí los obispos colombianos, la realidad del conflicto armado colombiano y tanta lío social que tenemos, ha abierto la iglesia colombiana como a un compromiso social más fuerte, y eso es como una cosa a reconocer ahorita un poquito buena, porque como que siempre ha estado del lado de la derecha, de lo establecido, y ahora no es que esté del lado de la izquierda, por supuesto, pero está más comprometido con la paz como episcopado, y eso es una cosa bonita, pues, de la iglesia colombiana en este momento, a ese respecto. Me alegra. Bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Consuelo, por esta charla que pues ayuda mucho a aterrizar, ayuda mucho a realmente reflexionar sobre esta etapa del sínodo. Son muchas verdades las que a veces no sacamos a la luz, ¿no? Pero a ver, denme un segundito. Ivana escribe en el chat y dice: gracias, Consuelo, muy buena tu participación. Me gustó porque es ver a la iglesia del lado femenino y no solo masculino, como siempre nos la muestran. Veo que como mujeres podemos aportar mucho. Bien, gracias, Ivana. Muchas gracias a todos. Y como les iba diciendo, sí, realmente es necesario, pero también tenemos que tomar en cuenta nosotros como iglesia que estamos en las bases, que claro, estas charlas nos ayudan, pero también parte de nosotros poder realmente vivir un sínodo. Simplemente queda poder trabajar con nuestras bases y que realmente desde nuestras bases y con nuestros grupos con los que trabajamos, realmente ejerzamos esta sinodalidad. Agradecidos nosotros contigo, Consuelo,
por estas reflexiones, por estas charlas, y agradecidos también con todas las personas que han asistido, que se han dado el tiempo para poder estar esta mañana. Sabemos que tenemos muchas cosas que hacer, pero pues les agradecemos en su totalidad. Nada, simplemente los esperamos el próximo sábado, el sábado 24 de junio, que vamos a estar con el tema de protagonismo de los laicos en la misión de la Iglesia, y nos va a estar acompañado el licenciado Alberto Olivera. Consuelo, a usted también la invitamos, el enlace es el mismo, puede ingresar, con gusto la recibimos, y pues los esperamos a los demás para que podamos compartir también otra reflexión. Pues bueno, tengan muy buena tarde, muy buen fin de semana. Muchas gracias. Y Hasta pues, luego, gracias. Gracias. Muchísimas gracias.